Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. Los sindicatos de la educación aguardan la concreción de una propuesta del Ejecutivo de aumento en la rendición de cuentas para desactivar los paros previstos para el final de esta semana. La oposición afirma que existe margen en la rendición de cuentas para dar lugar a los reclamos de la educación. La Justicia de Crimen Organizado comenzó a investigar esta tarde supuestos negocios de lavado de dinero en nuestro país por parte de personas allegadas al expresidente Néstor Kirchner. Denuncias que fueron presentadas en el programa argentino Periodismo entre Todos de Jorge Lanata. La Jefatura de Policía decidió el retiro de las calles de las personas que trabajan como limpiavidrios en las esquinas como forma de evitar robos a automovilistas. Se intensifica la campaña de los promotores y los contrarios a la propuesta de consulta popular de la ley que despenaliza el aborto, que será el próximo domingo. La Dirección General Impositiva comenzó a citar a los presuntos evasores del impuesto a la renta física. Estiman que son más de 400. Uruguay llegó a Bahía, donde el jueves se enfrentará a Nigeria. Hoy el equipo africano goleó 6-1 a Tahití. En el espacio de deporte, el análisis y las repercusiones del debut celeste en la Copa Confederaciones ante España. Se lo adelantábamos en titulares, los sindicatos de la educación aguardan que el Ejecutivo respalde la propuesta de aumento salarial efectuada por el CODICEN para levantar la huelga de los profesores de secundaria de Montevideo y varias filiales de San José prevista para este jueves 20. Ese día además comienza un paro de 48 horas a nivel nacional en todos los liceos públicos del país, al cual se suman los funcionarios de la UTU. Los maestros de Montevideo analizan en estas horas si se adhieren o no a esta movilización. La propuesta del CODICEN consiste en otorgar un aumento de 6% en el 2014, 3% de lo comprometido en el 2015 y lograr un 3% adicional con recursos extra. En principio las medidas se mantienen en todos sus términos, por lo que dependerá de una señal positiva del gobierno. Y desde el Partido Nacional se entiende que debe generarse una instancia de negociación entre el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Docentes para evitar que haya más pérdida de clases. Heber sostuvo que el Poder Ejecutivo debe implementar de inmediato una mesa de negociación para frenar la huelga de los docentes, ya que con esta medida, dijo el legislador, lo único que se logra es perjudicar a los estudiantes e impedir que mejoren los niveles educativos. Ya el Consejo de Secundaria dijo que los días perdidos no se pueden recuperar. ¿Qué quiere decir que no se pueden recuperar? Bueno, que no tenemos en el calendario tiempo suficiente como para darle las clases que no tuvieron. Está bien que es el recurso que tienen los sindicalistas, sobre los sindicatos y los sindicatos docentes para presionar, para obtener la mejora que están pidiendo. Pero no al punto tal de deteriorar una generación que está esperando tener la instrucción y que yo quiero que sea la mejor del mundo, ¿no? Además, el directorio nacionalista analizó el proceso de rendición de cuentas y en este sentido concluyó una vez más que el gobierno debe eliminar cargos de confianza y destinar ese dinero a otros sectores como la educación y la seguridad. Nosotros estamos hablando de aproximadamente entre 60 y 70 millones de dólares por año que se gastan en cargo de confianza, que son además una figura nueva que apareció, que son los imprescindibles, que decíamos nosotros, que son gente que puede contratar los ministros alrededor de ellos y que entienden que son imprescindibles. Bueno, eso es un crédito muy importante en el presupuesto, pero además hay áreas para recortar y para priorizar. Pasamos a otros temas. En Montevideo la policía investiga el asesinato de un feriante en la zona de La Teja. Según testigos, el hombre de 32 años de edad recibió un disparo en el pecho tras resistirse al robo de la recaudación. Los vecinos de la zona aseguran que eran 3 adolescentes y que huyeron en una moto tras la agresión. El comerciante fue derivado al centro coordinado del Cerro, donde falleció minutos después de ingresar. Se llamaba Gonzalo Rodríguez y era padre de 2 hijos. A esta hora sus familiares y amigos se reunirán en la Plaza Lafone de La Teja para pedir justicia. Y en Florida un hombre mató a su expareja y luego se suicidó. Este fin de semana, un hombre de 62 años mató a su expareja de 57 en Fray Marcos, departamento de Florida.
El sábado a la noche, el hombre fue hasta la vivienda de la mujer. Tras golpearla y apuñalarla, huyó a su casa, ubicada a unos 5 kilómetros. Allí se suicidó. En 2012, también ocurrió un caso de muerte por violencia doméstica en la misma población. En lo que va del 2013, 19 mujeres fueron asesinadas en todo el país. Desde el colectivo Mujeres de Negro reclaman que las leyes sean más severas. Les recordamos que para denunciar casos de violencia doméstica está habilitada la línea gratuita para todo el país 0800 41 41. La Justicia de Crimen Organizado investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado con la compra de una estancia en Maldonado. La jueza Adriana de los Santos tomó declaraciones hoy al escribano que realizó la transacción y también al propietario de la inmobiliaria que actuó como vendedora del campo El Entrevero. La operación financiera, que ascendió a 14 millones de dólares, no fue reportada al Banco Central porque, según la ley, no es obligatorio notificar cuando la operación se hace en efectivo o es bancarizada y tampoco si se vende a precio de mercado. En este caso se trata de una transacción que, según la defensa del propietario de la inmobiliaria Jorge Barrera, pasó por 6 entidades bancarias. La venta del inmueble rural fue denunciado por el programa argentino Periodismo para Todos de Jorge Lanata como parte de una operación de blanqueo de activos que supuestamente involucró a varios empresarios vinculados al fallecido Néstor Kirchner y a la actual mandataria Cristina Fernández. El Círculo Militar se movilizó en las puertas de la Suprema Corte de Justicia para defender, según indicaron, la separación de los poderes del Estado. Su presidente, el coronel Guillermo Cedrés, criticó que ministros y el secretario de la Presidencia asistieran en mayo a la Suprema Corte de Justicia para referirse a los fallos internacionales sobre derechos humanos. El Centro Militar realizó una movilización este lunes en la sede de la Suprema Corte de Justicia, que fue rodeada por vallas y efectivos policiales. El Centro Militar realizó este fin de semana un acto de apoyo a un mes del fallecimiento del coronel retirado Carlos Calcaño. El Centro Militar y Promociones de Retirados publicaron 27 avisos en su memoria. La justicia penal ordenó en 2010 la prisión del coronel Carlos Calcaño por su responsabilidad en la desaparición de Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, ambos militantes del PVP. No se trata de los casos de derechos humanos. Se trata de que en un país democrático, reitero, los poderes son independientes. Y así debe funcionar y así funciona la democracia en valga la redundancia, las democracias del mundo. Ayer se movilizaron con respecto al mes de la muerte de Carlos Calcaño, coronel retirado, que falleció en prisión domiciliaria. ¿Por qué le dicen preso político? Porque consideramos que es así, porque son injustificadas las acusaciones. El propio Calcaño confesó haber estado en Paraguay interrogando a los dos militantes del PVP. Estuvo en Paraguay, pero no tiene nada que ver con ellos. Lo llevaron. Cuando Calcaño llegó ya se los habían llevado. Ahora, es el mismo Poder Judicial, ese que procesó, que ustedes también vienen a defender de alguna manera hoy acá, ¿no? Bueno, sí, hay que defender a todo el Poder Judicial. Equivocado o no, hay que defenderlo. Ahora, hay hechos muy claros. Una cosa es el Poder Judicial y otra es el sistema judicial. Usted al referirse, de pronto se está refiriendo al sistema judicial. Los fiscales integran el sistema judicial. Son parte del gobierno. ¿Qué apoyan? ¿Que los delitos de la dictadura prescriban para la Suprema Corte de Justicia? ¿Que sean delitos comunes lo de la dictadura? Apoyamos lo que dice la Constitución y el Código del Procedimiento del Proceso Penal. Los delitos prescribieron porque pasaron los años. Los hermanos Dante, José y Jorge Peirano fueron condenados a 9 años hoy por la jueza de primera instancia Beatriz Larrié por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. La condena, según dijo la magistrada TNU Noticias, podría ser apelada por su defensa. Los hermanos Dante y José fueron condenados a 9 años y Jorge Peirano a 6 años. La Fiscalía apeló el caso de los hermanos Peirano, cuyo procesamiento había sido revocado en el año 2010 por el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno. Pero la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la Fiscalía en la figura de insolvencia societaria fraudulenta y por ello se dictó su condena este lunes. Los hermanos Peirano fueron procesados en agosto del año 2002 y estuvieron en prisión casi 5 años por su responsabilidad en el vaciamiento del Banco Montevideo. Además, en Paraguay se los acusó por la quiebra de 2 bancos, propiedad del Grupo Velox. Ese país solicitó su extradición una vez que cumplan la condena en Uruguay.
El nuevo jefe de policía, Mario Leyera, ordenó a la Policía de Tránsito de Montevideo controlar las principales avenidas con semáforos para evitar robos a los automovilistas. A partir de ahora, las personas que cumplen tareas de limpiavidrios ya no lo podrán hacer. El operativo se viene realizando desde el pasado 20 de mayo y se aplica la Ley Orgánica Policial. El operativo consiste en identificar a los limpiavidrios que se encuentran realizando sus actividades, notificarles por escrito la decisión de las autoridades y advertirles que en caso de que ellos continúen con su tarea pueden ser detenidos. Hasta ahora se han realizado 49 controles, se identificaron 58 personas y 12 limpiavidrios fueron detenidos que luego de haber sido puestos a disposición de la justicia fueron dejados en libertad. Organizaciones sociales que impulsaron la ley que despenalizó el aborto lanzaron una campaña convocando a no votar en la consulta popular del próximo 23 de junio. En las últimas semanas se ha apostado a la desinformación y a entreverar demasiado la cancha. Quienes promueven la derogación de la ley llegaron al punto de adueñarse de consignas que eran nuestras. Entonces, el problema que estamos teniendo ahora es informar a la población, sobre todo aquellos que están a favor de la despenalización del aborto, que esa opinión se defiende no yendo a votar. Mucha gente cree que para defender esta ley y para defender la despenalización del aborto tiene que ir a votar. Y entonces estamos informando y tratando de desarmar esa operación de confusión, además de los golpes bajos a los que ya estamos acostumbrados, que tiene que ver con las imágenes un poco violentas, pero además esta novedad y es la argumentación de que hay que ir a votar para decidir. Votar para decidir, dicen ellos, para dejar de decidir las mujeres. Es un poco contradictorio esa consigna. Desde la organización se está trabajando en la difusión de la campaña El 23 yo no voto. Estamos trabajando en realidad con una campaña con muy pocos recursos. Lo más valioso que tenemos es las redes a nivel nacional de militantes de base. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo a disposición en nuestra página web y en la página de Facebook distintos elementos que sean sencillos de compartir y de, por ejemplo, imprimir y hacer cada uno su volante para en algún pueblo del interior, en alguna ciudad, poder tener materiales mínimos para hacer esa campaña como históricamente hemos hecho boca a boca, convenciendo a la gente, aclarando. Ahora hay una sobre varones. A todo esto, la Comisión Pro Referéndum, que intenta derogar la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, inauguró su sede central. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que faltó debate y acusó al subsecretario de Salud, Lionel Brioso, de desinformar a la población. La Comisión Pro Referéndum que impulsa al legislador nacionalista Pablo Abdala inauguró su sede central con miras a la consulta que se realizará el próximo domingo 23. Desde aquí vamos a ayudar a que los delegados puedan realizar su tarea de la mejor manera posible a lo largo de la jornada, recorriendo los circuitos, visitando los locales de votación, y desde aquí también vamos a ayudar a los ciudadanos que nos soliciten colaboración a los efectos de poder apoyarlos en la actividad de llegar a las urnas, cuando se trate obviamente de aquellas personas que necesitan ayuda o por razones de edad o por razones de dificultades para trasladarse o porque viven lejos del lugar donde votan. A pocos días de la consulta popular, Abdala dijo que faltó instancias de debate público para informar mejor a la población y acusó al subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, de manipular la información sobre esta temática. Nos preocupó que el doctor Brioso rompiera su silencio, que por supuesto tiene derecho a hablar, pero que lo hiciera en base a una manipulación de las cifras y a un mal manejo de los datos. El doctor Brioso insistió con algunas cifras que a esta altura yo creo que nadie las cree, que en el Uruguay se practicaban 30.000 abortos por año, eso daría 84 abortos por día, y se sabe que desde que esta ley está vigente no han sido más de 300 o 400 casos los que se han dado en el sistema de salud. Y mucho menos creíble es pretender sostener que ese cambio se debió a una especie de efecto mágico que haya tenido la ley que estamos discutiendo. Unos 77.000 inmigrantes viven en Uruguay, según un informe elaborado en base al censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística, presentado esta tarde en la Torre Ejecutiva. El trabajo indica además que 27.000 uruguayos regresaron al país en los últimos años tras vivir en el exterior. En los últimos años, Uruguay revirtió el saldo migratorio. Entre 2010 y 2011 hubo 9.000 uruguayos que regresaron a nuestro país. Pasa a tener un saldo migratorio positivo y que en ese saldo hay que considerar especialmente el retorno como una variable explicativa
para este cambio que ha tenido Uruguay en su dinámica, digamos, demográfica. Las causas del retorno obedecen a razones afectivas, pero principalmente a las económicas. Un dato interesante que deja el informe sobre el retorno es la alta tasa de desempleo entre los retornados, o sea que las variables económicas van a tener un peso significativo. El censo demuestra un cambio en la dinámica migratoria hacia el Uruguay. Uruguay se caracterizó por tener históricamente una migración de origen europeo que ha sido, digamos, parte constitutiva de nuestro Estado-Nación, y en los últimos años cobra mucho más peso la migración regional o intrarregional de otros países de la región. Por ejemplo, una de las cuestiones más significativas que demuestra el censo, que se triplica la población de peruanos del censo 96 al censo 2011. Unas 9.500 personas votaron en todo el país en las elecciones internas del Movimiento de Participación Popular. A esta hora continúa el conteo de los votos y los datos oficiales se darán a conocer el miércoles. El MPP renovará 41 titulares y 15 suplentes de su dirección nacional, además de los integrantes de las comisiones de ética y disciplina, fiscal y fondo solidario. A la elección se presentó una sola plancha con 121 candidatos para integrar una dirección nacional de 41 integrantes. Los electores marcaron 20 candidatos. El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el legislador Javier García se reunieron con el comandante de la Armada, Ricardo Gianbruno, para conocer la realidad de esa fuerza. Lacalle Pou explicó que durante el encuentro se abordaron distintos temas, en especial la importancia que cobrará la Armada en los años venideros, con emprendimientos como la prospección petrolera y la regasificadora. Además, también se habló de rendición de cuentas y unificación de los cuerpos. Nosotros estamos plenamente de acuerdo en lo que hace a la Prefectura y a la Marina y la posibilidad de ascensos. Estuvimos hablando de la necesidad de vehículos adecuados a las embarcaciones, adecuadas a las realidades. Ya no se necesitan quizá barcos de guerra. La patrulla en el mar es más importante y es esencial en estos tiempos. La velocidad, la tripulación, la forma de aproximación a otras embarcaciones, etcétera, etcétera. Y acompañado, por supuesto, por algo que yo soy un hincha, que a mí me gusta, que es la aviación naval, que me parece que complementa mucho lo que son las embarcaciones en mar. Autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que la vacunación contra el virus del papiloma humano se ha dado sin inconvenientes, al tiempo que aumentaron las consultas ginecológicas. A un mes y medio de iniciada la vacunación contra el virus del papiloma humano, Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública, realizó un balance. La vacunación está haciendo con normalidad, pero lo que sí vemos es que hay mucha precaución por parte de la población, como esperábamos, por los eventuales efectos colaterales que puede tener la vacunación. No ha sido una vacunación masiva. Brioso informó que han aumentado las consultas ginecológicas de las adolescentes y destacó el proceso educativo en torno a la vacuna. Lo que nos permite esta campaña de asesoramiento con respecto a la vacunación del HPV es hablar de todos los temas de la sexualidad, también del tema del aborto inseguro, ¿verdad?, el embarazo no deseado, y por eso nos parece tan importante, ¿verdad?, no hacerlo compulsivo como se planteaba desde algunas tiendas, de una manera fundamentalista y con poco criterio. En Uruguay, la vacuna contra el virus del papiloma humano en 3 dosis es ofrecida gratuitamente a unas 24.000 adolescentes que cumplen 12 años en 2013, previa firma de un consentimiento informado. El subsecretario de Salud concluyó que esta política es un ejemplo para otros países. Solamente es obligatoria la vacunación en Ruanda, un país africano, en Argentina y en Perú. En el resto de los países del mundo no es obligatoria, y este modelo que hemos planteado desde Uruguay es un modelo que se está viendo como muy positivo, justamente porque permite el proceso educativo con respecto a la importancia que tiene todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva en el tema de cáncer de cuello, pero también en el tema de otras enfermedades de transmisión sexual. El Correo, junto al Ministerio de Salud y la Federación de Autismo del Uruguay, lanzaron un sello que recorrerá el mundo buscando concientizar a la población sobre este trastorno. En Uruguay se trabaja en la creación de registros oficiales sobre personas con autismo. Estudios que llegan a nuestro país indican que 1 de cada 100 o bien 1 de cada 500 presentan este trastorno. En el 75% de los casos, las causas son desconocidas.
Andrés Pérez forma parte de la Federación de Autismo. Tiene un hijo con el trastorno y asegura que enfrenta una lucha diaria, a pesar de que existen leyes. Muy difícil incluirlos en una escuela, incluirlos en un club. Las escuelas privadas también ponen como condiciones de que vayan con alguna persona acompañante, lo cual económicamente resulta prohibitivo para las inmensísima mayoría de las familias. Entonces hace de que todas esas cuestiones vayan limitando también la posibilidad de los padres. El trabajo es duro, pero vale la pena, sostienen desde la Federación. Enriquecedora, porque la verdad que son todo amor y todo sentimiento. Este sello que pone sobre la mesa el autismo busca generar conciencia colectiva. Sensibilizar a la población de nuestro tema y por otro lado homenajear, como lo decíamos, a los familiares que en realidad llevan una lucha a veces no demasiado acompañados por la sociedad. A cualquiera le puede tocar, a cualquiera de ustedes, a cualquiera de la población, porque no distingue ni crianza ni poder económico. Susana Muniz, ministra de Salud Pública, aseguró que la detección precoz y el afecto son fundamentales para enfrentar el autismo. Cuanto más precoz empiecen a tratar, los resultados son mejores, ¿verdad? Buena parte de ellos inclusive revierten. Por consultas e información se puede escribir al mail federacionautismouruguay@gmail.com. En Cerro Largo se entregaron las llaves de apartamentos a pasivos. Compartimos un informe de José Luis Barbosa. Estas entregas se hacen en todo el país. Funciona una comisión consultiva integrada por el Ministerio de Vivienda, el BPS y la Organización de Jubilados. Y a partir de ahí se van determinando las prioridades según cada una de las localidades. Por lo tanto, hoy estamos entregando acá, hace 20 días más o menos, un mes, se hizo lo mismo en Las Piedras, ¿verdad? La localidad de Canelones, está previsto próximamente en Montevideo, en Mercedes hay otro que está llegando también al 100% de obra. Con los acuerdos logrados con MEVIR y los hogares de ancianos, sumados a estos complejos, se les soluciona la situación habitacional a los pasivos. Soluciones habitacionales en los medios rurales para los jubilados y los cupos cama en hogares dignos que nosotros con el BPS estamos pagando en el día de hoy, alrededor de 19.000 pesos por mes por cada cupo cama, no en cualquier lugar, sino en esos hogares de ancianos dignos. Los beneficiarios pasivos de estos apartamentos demostraron su alegría ante las cámaras. Y fui, cuando estaban las solicitudes para hacer, fui, me inscribí, di todos mis datos y salí sorteada. La suerte me bendijo, creo. Los 19 pasivos que acceden a este edificio tienen ingresos menores a 12 unidades reajustables. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, TN1 Noticias, Cerro Largo. Con el objetivo de transmitir a estudiantes conceptos básicos de la economía mediante juegos, el Banco Central realizó en Paysandú la 7ª Feria Interactiva de Economía y Finanzas. Informa Julio Correa desde ese departamento. Esta feria es una instancia de aprendizaje interactivo y enseñanza didáctica en temáticas de economía y finanzas, dirigida a escolares y liceales. No solo ver a los chicos cómo disfrutan en esta feria y cómo aprenden, sino sobre todo el interés de las maestras. El Banco Central, a través de sus técnicos y tomando experiencias internacionales, ha creado una serie de juegos interactivos que presenta a niños y a adolescentes escolares y liceales. Recibimos materiales de otro lado y tenemos todo esto que ustedes ven aquí ha sido creado por nuestros funcionarios, los funcionarios del banco, con apoyo obviamente de algunas asociaciones que se dedican a esto. Las actividades y los juegos son variados, destacándose por ejemplo la rayuela financiera, Pienso en mi futuro y ahorro, dirigida a estudiantes de secundaria, encestando decisiones para escolares de 5º y 6º año. Además, laberinto de decisiones económicas y detectives del dinero, donde se conocen las normas de seguridad de los billetes en circulación. El objetivo primario es que los participantes aprendan los conceptos básicos de la economía. Que les sirvan mañana como instrumentos para saber cómo manejarse con el dinero. Un último deseo, un último sueño es que en las escuelas, junto con el lenguaje, junto con la historia, junto con el dibujo, se enseñe también estos conceptos básicos de economía. Tanto escolares como liceales participaron en buen número a lo largo de toda la jornada desarrollada en el estadio 8 de junio. Desde Paysandú, Julio Correa, TN1 Noticias.
Desde hoy la Dirección General Impositiva comenzará a citar a 450 personas que sospecha evaden o pagan menos de lo que correspondería al impuesto de la renta de las personas físicas. Entre ellos hay 250 profesionales entre médicos y abogados. De estos 450 casos, hay 200 que fueron seleccionados procesando los datos que el organismo obtuvo de instituciones educativas y clubes deportivos sobre el pago de cuotas. Es la primera vez que la DGI utiliza este criterio. Allí lo que vimos es niveles de gasto en estos rubros que no se condicen con los ingresos declarados a la DGI. Por lo tanto, hay una inconsistencia que pretendemos aclarar y generar las reliquidaciones de tributos que correspondan. De unos 450 casos, hay 200 que fueron seleccionados procesando los datos que el organismo obtuvo de instituciones educativas y clubes deportivos sobre el pago de cuotas. Es la primera vez que la DGI utiliza este mecanismo. El criterio de selección utilizado fue el de aquellos que hayan gastado más de 600.000 pesos al año en cuotas de colegios y clubes y que a su vez declaren ingresos menores a 1.800.000 pesos anuales. Por otro lado, se fiscalizaron 150 médicos y 100 abogados, cuya selección se hizo con diversas bases de datos que posee la DGI. Estaríamos, en caso de confirmar las inconsistencias, frente a contribuyentes que brindan sus servicios evadiendo impuestos y por lo tanto compitiendo deslealmente con aquellos que brindan iguales servicios y que cumplen día a día con sus obligaciones. Por lo tanto, allí, más allá de una cuestión de recaudación de tributos, hay asociado fuertemente un concepto de equidad tributaria. Las solicitudes de exportación de bienes totalizaron 450 millones de dólares en la primera quincena de junio, lo que representó un aumento de 10% respecto al mismo periodo de 2012. Los principales productos exportados fueron soja, carne bovina y arroz. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Ahora les ofrecemos la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar subió en la compra a 20,45 y se mantuvo en la venta a 21,05. Mientras tanto, el dólar interbancario billete subió a 20,775. No tuvo variantes el peso argentino, que continúa a 2,25, 3,25. Bajó el real, 8,70, 10,20. Y el euro billete, mientras tanto, subió 27,10 en la compra, 28,25 en la venta. La unidad indexada, 2,6145. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Brasil vive jornadas de tensión por protestas que comenzaron hace días en rechazo a un aumento del transporte urbano y que derivaron en críticas al gasto del gobierno en varios eventos internacionales. El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, afirmó que el gobierno no tolerará manifestaciones que intenten impedir los partidos de la Copa Confederaciones tras las protestas contra el gasto público que implicó el torneo. Y nós não vamos tolerar que nenhum tipo de movimento tente impedir a realização desses eventos. Además, el ministro defendió la actuación de la policía en la represión a manifestantes en Brasilia durante el partido inaugural que el sábado disputaron las selecciones de Brasil y Japón. Dentro del Estadio Nacional, la presidenta Dilma Rousseff fue abucheada. ¿A dónde está el respeto y el fair play, por favor? El domingo en Río de Janeiro, frente al Estadio Maracaná, en momentos en que jugaban Italia y México, también se registraron protestas y represión policial. Rebelo participó en una conferencia sobre economía y fútbol este lunes junto al presidente de la FIFA, Josep Blatter, quien solo agregó que la federación muchas veces tiene que convivir con protestas. Las autoridades defienden el legado que dejarán para Brasil la Copa de las Confederaciones, el Mundial del año próximo y los Juegos Olímpicos en Río en 2016, especialmente en materia de infraestructuras. En los últimos 2 años, Brasil ha mantenido su crecimiento económico en el marco de la crisis internacional y muchos especialistas apuntan que las actividades vinculadas a los eventos internacionales
fueron centrales para sostener el dinamismo. Paralelamente, las autoridades de seguridad de San Pablo realizaron negociaciones con líderes de la manifestación masiva programada para este lunes, buscando evitar más confrontaciones. Las protestas en varias ciudades comenzaron por los aumentos en los precios del transporte público, pero se han ido incluyendo más demandas. Decenas de personas resultaron heridas en una de esas protestas en San Pablo el jueves en la noche y testigos mencionan abusos por parte de la policía. Un grupo de 40 pasajeros víctimas del choque de trenes del pasado jueves en Argentina, que causó 3 muertos y 351 heridos, denunció penalmente a los empresarios Aldo Roggio de Metrovías y Gabriel Romero de Ferrovías, concesionarios de la línea ferroviaria Sarmiento. Ahora les proponemos otros temas en el siguiente compacto de información internacional. El Papa Francisco se reunió este lunes con el presidente venezolano Nicolás Maduro por primera vez desde su triunfo en las elecciones para suceder al fallecido líder socialista Hugo Chávez. Ambos discutieron sobre pobreza, la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, además de asuntos regionales que incluyeron una disputa entre Venezuela y Colombia, según dijo un comunicado del Vaticano. Maduro llegó a Italia en su primera parada de una visita europea. El Papa argentino ha pedido al gobierno y la oposición política de Venezuela que resuelvan las tensiones postelectorales a través del diálogo. Ecuador ratificó este lunes en Londres que continuará dándole asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y le entregó al gobierno británico un documento con las bases legales para que se garantice su salvoconducto. Los cancilleres William Hague y Ricardo Patiño estuvieron reunidos en la capital británica por 45 minutos, a 2 días de cumplirse el primer aniversario desde que el periodista australiano se refugió en la embajada ecuatoriana de la capital inglesa. Assange se refugió para evitar la extradición a Suecia, donde es buscado por delitos sexuales, ya que sostiene que detrás de la acusación está Estados Unidos, que busca juzgarlo y podría sentenciarlo a la pena de muerte por la difusión de documentos clasificados. Patiño y Hague acordaron establecer un grupo de trabajo para intentar destrabar la situación. Los líderes de los países más industrializados se reúnen este lunes y martes en Irlanda del Norte, con el conflicto en Siria, la situación económica mundial, además de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa como temas centrales. Entre fuertes medidas de seguridad, los primeros ministros o presidentes de Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Canadá, Alemania, Rusia y el anfitrión Reino Unido también analizan la evasión fiscal. Desde hace una semana comenzaron protestas en varias ciudades británicas en rechazo a la reunión. En Argentina, un tour papal recorre el Buenos Aires de Jorge Bergoglio antes de ser elegido como el Papa Francisco. El circuito recorre desde la casa de su infancia, su escuela primaria, los lugares donde desarrolló su labor pastoral, hasta el lugar donde iba a cortarse el pelo. El informe desde Buenos Aires es de Pablo Monsalvo. Un tour ya descubre los pasos del Papa Francisco en su ciudad natal, Buenos Aires. Con un boom de turismo religioso en esta capital desde la elección del primer pontífice latinoamericano, el recorrido incluye la casa donde vivió con sus padres y sus hermanos, la plazoleta en la que jugaba con los chicos del barrio, el lugar en el que recibió la revelación de que sería sacerdote y hasta la esquina en la que compraba sus diarios. La intención era justamente rendir homenaje al Papa Francisco, mostrar los distintos lugares que están en relación con su vida y con su obra y que todo el mundo tenga acceso para conocerlo más a fondo. Organizado por el Ente de Turismo de la ciudad y la Dirección General de Cultos, el tour comienza frente a la Basílica de San José de Flores, donde su vida cambió para siempre porque fue un día común en el que al pasar por allí sintió el llamado vocacional y decidió hacerse sacerdote. Los lugares donde estudió, la primaria, el jardín, la secundaria, donde se inicia como sacerdote, el seminario, la escuela, los lugares donde él ejerció como arzobispo y obviamente el solar de la infancia. Una de las primeras paradas en la recorrida es justamente aquí, frente al santuario de la Virgen de Satanudos, una imagen que fue traída a la Argentina desde Alemania por iniciativa del propio Bergoglio cuando era arzobispo de esta ciudad. Para armar el recorrido, los organizadores visitaron cada uno de los puntos, hablaron con vecinos, amigos y conocidos de Bergoglio y también se basaron en la poca bibliografía disponible sobre su vida. Me gusta, está muy bien encarado, muy bien organizado y la verdad que cuando envié para pedir la reserva lo hicieron en forma, la verdad que muy breve. Sobre todo lo de la infancia de él, me parece, la casa Membrillar 531, he pasado varias veces por ahí, siempre hay gente, permanentemente, turistas, medios de todos lados, la casa, toda la zona de la infancia donde se crió él también. Su vida, cómo fue, su lugar de nacimiento, su vida pastoral, su trabajo, todo como una persona más, ¿no? Ser el padre Jorge, como él siempre quiso que lo llamaran y la forma de ser de él.
El circuito dura aproximadamente 3 horas y no se suspende por lluvia. Termina en la Catedral de la Plaza de Mayo, donde Bergoglio trabajó los últimos años antes de ser electo como sucesor de Pedro. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, TNU Noticias. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. Buenas noches para todos. Hoy la columna, el segmento de deportes, está en esta copa que busca parecerse a lo que va a ser la Copa del Mundo, también los juegos que se vienen en Brasil en el 2016, pero es una copa que surgió en los años 90. El otro día hicimos un informe desde el mundo árabe, la intención de exportar petróleo y por eso integrar con el fútbol a otras selecciones, a las mejores de cada continente. Vamos a hablar de Uruguay, que llegó a Bahía con cierta expectativa porque no pudo entrenar prácticamente en Recife por las inundaciones, llegó a Bahía y se encontró con algunas noticias importantes. Primero, que había un paro de los trabajadores de los hoteles que exigen mejoras salariales y por eso en la puerta del hotel de Uruguay, también del de Brasil, estas imágenes. Y después, también con el Estadio Arruda, no va a poder entrenar a Uruguay por ahora y hay que esperar noticias a ver si pueden entrenar en el día de mañana, en el horario que estaba previsto, o sea que las cosas van a cambiar. La gente que estuvo ahí nos comenta que la atención y la organización no es buena de parte de Brasil. Nosotros lo vivimos en aquel partido de Peñarol y Santos, en aquella final, que ni siquiera se habían realizado acreditaciones para el partido final y terminó ingresando mucha gente al estadio de San Pablo. Bueno, ahora pasa lo mismo. Parece que la organización no está a la altura de las competencias que se vienen en Brasil. Hablamos de fútbol. El mismo esquema, el que dio resultado frente a Venezuela, pero ahora frente a España la cosa cambió. ¿Tendrá que ver el rival? Y uno supone que sí. Vamos a ver imágenes del partido porque lo destacamos y tanto, el orden defensivo, la táctica, los mismos jugadores, un cambio. Salió Forlán, ingresó Suárez para tener un poco más de explosión. Y después esto, la posesión de pelota de España, que fue el tema del día y lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué España juega de esta manera? El vínculo con el fútbol del Barcelona, el movimiento de los jugadores sin pelota, eso también queríamos destacar del partido. Y también lo vamos a hablar en un ratito. Y la zona uruguaya, esa zona posicional que al final, por la confusión de roles, parecía que Uruguay estaba jugando con 4 volantes de contención, porque los 4, la línea de 4 del medio se quedó atrás. A veces se confunde eso, ¿no? Fue una táctica cerrada que uno suponía que iba a hacerlo de esa manera el equipo de Tavares, pero no con todos los volantes jugando una especie de contención, un poquito más de explosión porque los delanteros Suárez y Cavani estaban muy solos. Así iba llegando España, que con un rebote ustedes veían una pelota en el palo de Fábregas y va a llegar el primer tanto del partido. Es de Lugano, es de Pedro, es compartido. El tanto, la apertura del marcador era muy difícil porque además ni siquiera reacción, porque Uruguay quiso ir un poquito más arriba, era difícil. Va a llegar Soldado, Roberto Soldado, el jugador del Valencia, para poner el segundo. Ahí España se ponía 2-0, controlaba el partido. Algo más del 70% de la posesión de pelota en general. Y no me quiero extender en ese tema porque también lo elegimos para un informe especial que vamos a compartir más adelante. Ahí está Uruguay. Intenciones de ataque, muy pocas. Posibilidades de ataque, muy pocas. Algún pelotazo de Cavani y Suárez en la mitad de la cancha. Esta sí, de pelota quieta. Y Suárez anotaba y descontaba cuando faltaban 4 minutos. Uruguay perdió en el debut 2-1. Hoy Nigeria goleó a Tahití, que también lo vamos a compartir en un ratito. Y el jueves, porque ya antes del partido, la previa, los jugadores lo conversaban con los medios. Y también el entrenador, que le sacó importancia a este partido con España y dijo que el gran encuentro o el más importante del grupo era el segundo frente a la selección de Nigeria. Repercusiones después del partido y la derrota frente a la selección española. Y en esta oportunidad está jugando por un torneo que es una especie de cuenta pendiente, lo que me hace suponer que tienen una gran motivación para conquistar la Copa Confederaciones, que es la única que le falta en este periodo tan brillante de predominio en el mundo. Hoy perdimos contra la mejor selección del mundo, maneja muy bien la pelota, nos dimos cuenta, no precisamos mirar video ni nada, con el partido de hoy ya te dabas cuenta de que son la candidata a ganar la Copa Confederaciones y bueno, y también hay que ver el próximo Mundial, ¿no? Mi cara al final de los partidos, aunque hayamos ganado, denota alegría, pero también un poco de pena porque hay muchos jugadores en el banquillo que no pueden participar, pero estoy seguro que durante el campeonato a alguno le tendrá reservado momentos felices, ¿no? Son 5 meses sin jugar un partido oficial y está claro que
que cuesta, porque cuesta, y aunque lleves 145 partidos en la selección, pues hoy tiene la sensación de que debutaba. Bueno, se supone que están las mejores selecciones de los continentes, porque eso es lo que genera la Copa Confederaciones, pero aparece Tahití, que fue campeón de Oceanía. Nosotros también hace unas semanas compartíamos un informe. Es una selección que tiene a 3 hermanos y un primo, 4 familiares, y bueno, es una selección muy débil, que hoy terminó perdiendo 6-1 frente a Nigeria. Vamos a ver los goles del partido. Aparte quedó Nigeria primera por la diferencia de goles en el grupo B, en el grupo de Uruguay. Y el jueves vuelven los encuentros entonces, España-Tahití y Nigeria frente... Si ustedes van a ver errores, gente que se agarra la cabeza, de todo pasó en el partido. Nigeria dirigida por Stephen Keshi, el técnico que consiguió la Copa de Naciones Africanas como jugador y como DT. Es el único entrenador que lo hizo y que empezó desde el 2012 un recambio con la selección de Nigeria. Echehil, el futbolista del Sporting Braga, hizo 2 goles. Odomadi hizo también, jugador del Varese de Italia, hizo 3 goles. Y en contra, Tegaú, que terminó haciendo un gol en contra y el único gol a favor de su equipo, ¿no? Que fue histórico para Tahití convertir en la Copa Confederaciones. Uno de los 3 hermanos fue entonces el que marcó un partido que terminó con la goleada de Nigeria, 6-1. Ahí se define todo con Uruguay, ¿no? El que pasa seguramente del grupo. Arrancó la Copa con una goleada de Brasil, con un golazo de Neymar y con el partido también de Italia frente a México. Que vamos a compartir lo que fue este partido de esta Italia que intenta jugar diferente, pero que se sigue tirando atrás como el Catenaccio lo amerita. Ahí está el golazo de Pirlo, el histórico del Milan que juega a la Juve. Una gran definición al ángulo, parecido al de Luis. Después, ¿es penal o no es penal? ¿Qué decís, Andrea? ¿Es penal o no es penal? Es penal, está bien. A Giovanni Dos Santos, que jugó junto a Javier Chicharito Hernández. Ayer lo comenté y te lo digo de vuelta. Chícharo en México es arveja, le dicen Chicharito, porque es chiquitito. El padre le decían el Chícharo, jugaba en Guadalajara, un equipo, las Chivas, que solamente permite jugadores mexicanos, no pueden haber extranjeros ahí. Te tiro datos por las dudas. Ahí está Balotelli para marcar para Italia y darle la victoria 2-1 a México. Difícil porque tiene que jugar mañana con Brasil. Le tocó un arranque complicado frente a Italia y después frente a la selección de Brasil. Si pierde, ya quedará prácticamente afuera de la Copa Confederaciones. Le hablamos de la posesión de pelota, de lo que fue el partido de España y Uruguay, por eso lo elegimos para el tema del día. En los primeros 15 minutos España llegó a tener casi el 85% de la posesión de la pelota. Exactamente tuvo el 77% en la primera parte y el 71% en todo el partido. Esa escuela, selección de España, sabemos que es Escuela Barcelona, con 7 protagonistas en cancha y con la intención del entrenador Vicente del Bosque de la continuidad, de buscar explotar el atributo del equipo más codiciado del mundo en cuanto al juego. La posesión significa buena ubicación en cancha, dinámica para mostrarse al pase del compañero, jugar en corto como prioridad. Implica trabajo, repetición, técnica y táctica. Es una forma y no quiere decir que sea la mejor. Selecciones del mundo como Brasil tienen más verticalidad, menos posesión y muchas veces más posibilidades de gol. Italia ha conseguido títulos sin tener la pelota, también Uruguay. Depende del juego, del equipo y sus protagonistas, pero sobre todo depende de una historia futbolística desarrollada. En la última temporada de Guardiola como técnico de Barcelona, el equipo alcanzó una media del 71,1. Hablamos de porcentaje en posesión de pelota en cancha, superando el 66% de la temporada anterior y el 65% del primer año de Guardiola como técnico. Llegamos al 8 de mayo del 2008 para hablar de un partido en el que Real Madrid le ganaba a Barcelona en cuanto a la posesión. El Real Madrid de Schuster tuvo un 50,53% de posesión. Barcelona llegó a tener el 80% de posesión en la semifinal de Champions ante el Inter de Mourinho, 80,2% en ese partido. Nadie asegura que el equipo que tiene más la pelota gane. Los equipos alemanes lograron en la última Champions un juego de transiciones y posesiones cortas, pero con agresividad ofensiva y ataques al arco permanentes. No todas las ligas además permiten posesiones largas. Barcelona lo puede hacer en España porque enfrenta equipos muy inferiores a nivel competitivo. Bueno, más allá de la derrota, del resultado y del baile que de alguna manera España le dio a Uruguay en el partido del día de ayer, hay que tomar en referencia las cosas positivas que pasaron y que siguen pasando en la selección. Porque tener a Forlán, que consigue ser el máximo anotador, y después que llegue Suárez, que tiene muchos menos años y que lo iguale,
como uno de los goleadores históricos de la selección uruguaya no es menor. Tener una delantera como la que tiene la selección uruguaya en este proceso no es nada menor. Por eso destacamos también el momento de Luis Suárez. Es a veces muy buen actor y lo critican por eso. Hasta parece por momentos enojado y fastidiado en los partidos. Pero tiene a su favor. Es inquieto, dinámico, impredecible. Un gran definidor. Suárez es, sin duda, uno de los mejores delanteros del mundo. Así se reparten los 33 goles con la selección. 5 en las eliminatorias para Sudáfrica. 3 en el Mundial del 2010. 1 en la selección de México. 2 goles frente a Corea del Sur. 8 goles en las eliminatorias actuales para el Mundial de Brasil. 4 frente a Chile en el estadio. 2 frente a Bolivia. 1 a Perú y a Paraguay también le marcó. 4 en la Copa América de Argentina 2011. 3 goles frente a Perú y 1 a Paraguay. 12 goles anotados en amistosos y ahora 1 frente a España de tiro libre en la Copa Confederaciones. Suárez tiene 33 en 65 partidos jugados, en diferencia con Diego Forlán, que tiene 33 pero con 99 presencias en la selección uruguaya. Antes de ellos el récord era de Héctor Escarone, década de 1930. Ángel Romano tiene 28 goles, Abreu tiene 26, Petrone 24. El Pato Aguilera y Fernando Morena tienen 22 goles con la selección uruguaya. Bueno, destacamos las finales de la NBA y compartimos las noticias más importantes a nivel deportivo del fin de semana. Juan Manuel Olivera no seguirá en Peñarol. El goleador del torneo uruguayo, con 18 tantos, jugará en el Náutico de Recife en préstamo con opción a compra. Sudamérica es el primer equipo en conseguir el ascenso a Primera División. La IASA goleó a Deportivo Maldonado y es campeón de la B. Rentistas y Miramar definen el segundo ascenso, mientras que el tercer lugar saldrá de los playoffs. Vamos a hablar del fútbol argentino. Independiente se fue a la B. El Rojo de Avellaneda perdió 1-0 ante San Lorenzo y jugará la próxima temporada en la B Nacional por primera vez en sus 108 años de historia. En la parte alta de la tabla, Newell's goleó 3-0 a Rafaela y la derrota de River 5-1 ante Lanús lo deja saboreando el título. El Granate debe un juego ante Estudiantes. San Antonio Spurs venció a Miami Heat 114-104 en el quinto juego final de la NBA. Manu Ginóbili, el argentino, puso 24 puntos, 10 asistencias para él, la gran figura de la noche sin dudas. El martes se juega el sexto en la cancha de los Heat. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Hasta el 26 de junio se desarrolla la Semana Gardeliana en Uruguay. A 78 años de la muerte de Carlos Gardel, se lo va a homenajear con una agenda de actividades artísticas vinculadas al tango en distintas salas y municipios. Esta noche la actividad será en la Experimental de Malvin, donde cantará Valeria Lima. El próximo concierto será el miércoles en la Sala Citarrosa, donde se presentará el grupo argentino Sexteto Mayor, que luego de 40 años de tango cuenta con 20 discos editados. Por más información sobre la programación se puede buscar la Semana Gardeliana en la web de la Intendencia www.montevideo.gov.uy. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El martes se inicia frío en la madrugada con heladas débiles, donde las mínimas estarán en el entorno de los 5 grados, lo que nos mantendrá bien abrigados, evolucionando de fresco a templado en la tarde. Habrá pasaje de abundante nubosidad, inestabilizando la zona con probables lluvias y lloviznas aisladas, por lo que si regresa tarde deberá cargar con el paraguas. El miércoles comenzamos el día muy abrigado, pues la mañana estará muy fría, con importantes heladas en todo el país. En la tarde seguimos abrigados, pues la misma se mantendrá fría a ligeramente fresca con nubosidad dispersa. Y si regresa tarde, el frío aún será más intenso. El Banco de Previsión Social informa que está publicado en su página web el listado de los 32.444 beneficiarios de asignaciones familiares cuyo pago se verá suspendido al comprobarse que no envían a sus hijos a estudiar. Para consultar la nómina se debe acceder a la dirección www.bps.gov.uy.
En esta misma página se encuentra el modelo de certificado de escolaridad que estos beneficiarios deberán presentar ante el Banco de Previsión Social a los efectos que se les restablezca el pago una vez que se compruebe que los menores a su cargo volvieron a los centros de estudio. Los dejamos ahora con imágenes de la manifestación de vecinos de La Teja que reclaman justicia ante el asesinato de un joven feriante ocurrido este fin de semana. Nos vamos nosotros, continúen en TNU, ya llega Cuéntame, hasta mañana.